46, versículo 10. Damos gracias a Dios por la carrera del éxito, porque está teniendo éxito. Y damos la gloria y la honra al Señor de ver cómo lo que tanto soñamos en nuestra estrategia encontró su cauce como nosotros soñábamos y como Dios quería. Y bueno, el domingo pasado buscamos 2 hileras más allá y estoy seguro que el próximo domingo vamos a tener unas 3 hileras más allá de lo que estamos haciendo, porque la carrera del éxito ha sido comprendida, llevada y trabajada, y las redes están funcionando. Me gustó lo que puso la hermana Sonia en Facebook, lo reproduje hoy, porque eso es así. ¿Qué red la hermana Pedro, la hermana Sonia? ¿Qué número? 105. Amén. Funcionando. Y mañana tenemos un discipulado muy importante. ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Todas las redes? Principalmente los pastores de redes. Los pastores de redes y ministerio mañana. Así que damos gracias al Señor por eso. Quiero tomar la lectura de la palabra del Señor aquí. Recordar que se va a hacer la agenda. Mañana es un día muy definitivo porque es la agenda del 2014 para todos los ministerios. La agenda, fechas y todo tiene que estar mañana listo y cuadrado para que nadie tropiece con una fecha de otro. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, lea conmigo esta parte: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Vuelvan a leer. Léanlo otra vez. ¿Sabe quién está hablando ahí? El Dios soberano. Dios, el Dios soberano. Digan, yo amo a mi Dios. Cuando tú comprendes que tienes un Dios soberano, entonces no andas preocupado, porque mire la mentira que el diablo metió en las iglesias, hermano Eloy. Cuando tú le comiences a servir a Dios, vienen los ataques del diablo. ¿Cuántos han oído eso? El problema es cuántos se lo han creído. Todos lo hemos creído. Empezamos a servirle a Dios y como usted invocó eso, lo creyó, lo activó. Eso contradice la soberanía de Dios. Porque el propósito de Dios prevalecerá. Y todo mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quisiera. Entonces, la semana pasada hablamos de la supremacía de Dios. Dios es un ser supremo por encima de la idea, de la jerarquía, de la autoridad, del poder de quien sea. Su nombre es sobre todo nombre. Él es supremo. Alguien debe alabarle esta mañana. Eso no tiene discusión, Gilberto, que Dios sea supremo. Él le dijo a Israel, vosotros sois mis testigos y mi pueblo que yo escogí, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, entendáis y creáis que yo mismo soy y fuera de mí no hay Dios. Él es supremo. Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Es decir, Dios es supremo. Y cuando ejerce esa supremacía, está siendo soberano. Estoy tratando de quitar todo lo académico para que podamos llegar allá al punto. Hermano, es difícil para el que no vino el domingo pasado cuando expliqué la supremacía. Pero sin embargo estoy tratando de tomar algún tipo de resumen para que comprendan
la soberanía de Dios basado en la supremacía. Dios es supremo. Y cuando Él ejerce esa supremacía, la consecuencia es su soberanía. Amén. Entonces, Dios es el Altísimo. ¿Hay una alabanza o no? El Señor de los cielos y el Señor de la tierra. Él está exaltado infinitamente por encima de cualquier eminente criatura que pueda existir. ¿Dónde está el diablo en este momento cuando yo estoy diciendo eso? Pero tú lo pusiste grande y dijiste, me estorbó. Es una bendición. Mire, cuando comencemos a comprender los atributos de Dios, vamos a tener que cambiar los modos de orar. Amén. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie. ¿De quién estoy hablando? Ni es influenciado por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Por eso que la doctrina de la Santísima Trinidad no cabe en la soberanía de Dios. Porque Dios mira para un lado y mira para el otro y solo está Él. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie de su soberanía. Él mira hacia adelante y está Él. Y mira hacia el pasado y está Él. Y mira hacia la cruz y Él está en Cristo. Cuando fue a jurar en la promesa a Abraham, quiso jurar por uno mayor que él y no lo encontró. Y juró por sí mismo. Amén. No sé cuánto da una alabanza a él. Pastor Bello, cuando uno comprende a este Dios, va a tener que empezar a descansar en Él. ¿Qué dije? La fe es descanso. Dios no diseñó la fe para que tú estuvieses estrés. Todo aquel que ha sufrido de estrés esta semana, levante su mano. Dios santo, estoy enseñando lo correcto. Vas a tener que dejar el estrés a partir de hoy. Y vas a tener que aprender a descansar en Dios. Aleluya. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ir a la cruz y llevar nuestro estrés al final de este sermón y comprender de que el propósito de Dios, el que tú conozcas la soberanía de Dios, es que descanse, que nada se le escapa de su control. Amén. ¿Alguien tiene ganas de alabarlo? Con ganas, hágalo. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente en Daniel 4:35. ¿Dónde está el bibliólogo, hombre? Daniel 4:35. ¿Andreina no sabe manejar eso? Daniel 4:35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta.
¿Qué más dice? Con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra, ni quien le pida cuenta de sus actos. Aunque Dios va a tener que tenerme en cuenta a mí. Este ayuno que hice fue calidad, ¿oyó? Dios es soberano, no se va a mover por tu ayuno. Felicitaciones, hermana Nelson, por Mateo. ¿Están aquí? En el aposento alto el Espíritu de Dios descendió sobre 120. No porque oraron más, sino porque Jesús lo dijo. No la capturaron. Esta es la enseñanza equivocada. Y porque oraron fervientemente, el Espíritu de Dios descendió. No, el Espíritu Santo descendió, hubieran ellos orado o no, porque Jesús lo dijo. Tenemos que cambiar los conceptos de eso de guerra espiritual. Porque estamos hablando de un Dios soberano. Y parece que el resto de la obra del Calvario lo estuviéramos haciendo nosotros. Que despejando los aires nosotros. Ahí no hay aire que se pueda interponer en lo que Dios ha dicho cuando dice: mi consejo prevalecerá. Yo haré que se cumpla mi propósito. ¿De cuánto se gozan? La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está sentado en la silla del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad. Con gran razón, este gran hombre del siglo antepasado, Carlos o Charles Spurgeon, en un sermón sobre Mateo 20:15, este gran llamado el príncipe de los predicadores, dijo así en una parte de su sermón: no hay atributo más confortador para los hijos de Dios que el de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, los hijos de Dios creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación. El reino de Dios sobre todas las obras de sus manos. El trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona que no tiene a Dios, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la sabiduría infinita, soberanía infinita de nuestro Padre. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la tierra, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Dios no existe. Esto fue el cosmos que hizo esto. Pero basta que Él mande un tsunami y se acaban todos los ateos. Pero nosotros, dice Spurgeon en su predicación, proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad en lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarla. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que le decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero es
es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios en su trono en quien confiamos, termina este predicador. Amados discípulos, Dios está por encima de toda autoridad. Voy a repetirlo. Dios está por encima de toda autoridad. Dios no tiene rival en su majestad. Si a alguien le gusta esto, lo vuelvo a repetir. Dios no tiene un rival en su majestad. No tiene límites de poder. No hay poder alguno que a él lo pueda afectar. El Salmo 135, 6, si lo puedes buscar, Andreina. Salmo 135, 6. Y luego el Salmo 115, 3. 135, 6, 115, 3. A ver qué dice el primero. ¿Quién lo encontró? Salmo 135, 6. 6. ¿Qué dice ahí? El Señor hace todo lo que quiere en los cielos Y en la tierra. y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Amén. Ya no podemos creer ese cuento de que el hombre hace lo que quiere aquí porque tiene libre albedrío. Volvamos a repetir eso. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Por eso la canción que cantó el hermano Antonio dice, los demonios están sujetos a él. Y el Salmo 115, 3 dice, nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos Y puede hacer lo que a él. le parece. Bueno, lo lee. Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parece. En su soberanía, Dios escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Creó ángeles. Algunos los colocó en un estado condicional. Digan todos, condicional. Porque esa palabra va a ser clave en el desarrollo de esta enseñanza. Condicional y también incondicional. Dios creó ángeles y algunos los colocó en un estado condicional. A otros les dio una posición inmutable delante de Él. Es decir, creó ángeles y a unos los puso en estado condicional y a otros en estado incondicional. Miren, búscame en primera de Timoteo 5:21. Y cuando Dios hizo esto, se puso a la cabeza de todo. Y uno mira primera de Timoteo 5:2 y segunda de Pedro 2:4. 5:21 y segunda de Pedro 2:4. Entonces Dios crea a los ángeles y a unos los pone en forma condicional y a otros en forma incondicional o de inmutabilidad. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicio ni favoritismo. Está mencionando los ángeles que fueron colocados en forma incondicional, pero tenemos en segunda de Pedro 2:4
fosas cavernas y reservándolos para el juicio. ¿Están siguiendo? ¿Están aquí? No olvidemos que estos ángeles pecaron. Con todo, Dios, Él previó que caerían, y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional. Y les permitió caer, aunque Dios no fuera el autor de su pecado. Esto es importante. Asimismo, Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional. ¿Qué estado? Condicional. Si lo hubiera deseado, podía haberle colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo. En cambio, Dios escogió colocarle, estamos hablando de Adán y Eva, sobre la base de la responsabilidad como criatura, para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? Obedecer a su creador. Adán era responsable ante Dios, porque Dios es ley en sí mismo. Por el mandamiento que Dios le había dado a Adán, era responsable ante Dios. Y la advertencia que le había sido dada o hecha, tenía Adán que velar de cumplirla. Esa era una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No, era justo porque Dios lo hizo. Ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera lo justo. Voy a darle vida a la ballena, al tigre, porque eso es justo. No. Dios no estaba obligado a crear ningún animal. ¿Por qué? No estaba obligado a crear ningún ser viviente, sino que era justo que Dios hiciera a los animales y a las aves del cielo, porque Él lo hizo. Nosotros a veces hablamos de justicia, ni siquiera sabemos qué es justicia. Ya en el momento, hermano, en que yo me molesto, ya no hay justicia en mí. Porque la ira del hombre no mora la justicia de Dios. En el momento que estoy molesto, me voy a tener que encerrar mejor, me encierro y no le hablo a nadie por ese momento. Porque todo lo que vaya a botar por la boca es injusto. Todo lo que piense es injusto. Todo lo que juzgue es injusto. La justicia está en la cruz. Y usted va a comprender muchas cosas y va a tener que adorar a Dios por su justicia y por todo lo que Él es. Él te colocó a ti en su cuerpo, en Cristo, no porque tú fueras justo, sino porque a Él le dio la gana. Amén. Nadie aquí en esta sala merece recibir el Espíritu Santo. Ni nadie aquí es más grande que otro. Ni nadie aquí es más justo que el otro. La medida de tu justicia es la medida de la justicia de Cristo. Amén. ¿Hay alabanza o no? ¿Hay alabanza? Dios es soberano. Amén. Voy a reírme un momentico, hermano. En el nombre de Jesús voy a reírme espiritualmente. Alguien me está haciendo resistencia, pero yo quebranto esa resistencia en el nombre de Jesús. Va a predicar esta palabra. Y Dios es soberano, porque es soberano. Amén. Le guste el diablo o no le guste, Dios es soberano. Amén. Satanás no tiene ninguna soberanía, es una criatura que tuvo que crearla Dios y hará
lo que tiene que hacer en lo establecido en la palabra. Punto final. Así es. Que se ponga a discutir con el diablo, ya perdió. Dios es soberano. Su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, Él es ley en sí mismo. Así es que cualquier cosa que Dios haga, ayer, hoy, por los siglos, es justa. Dice Isaías 45:9. Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija, ¿qué dice? Una palabra, ¿por qué me colocaste la agarradera aquí? Si yo la quería aquí. ¿Qué pocillo se pone a reclamarle al que lo hace? ¿Qué vasija? ¿Qué olla va a reclamar al diseñador, el que la hace, porque colocó una parte aquí y otra allá? Eso es insólito. Todo lo que existe debajo de Dios fue creado por Él. Y nadie tiene derecho a reclamar. Es lo que está diciendo ese versículo. Si vienes a reclamar, eres un tiesto viejo. Posible que Dios en su soberanía le dé más dones a alguien que viene llegando que al viejo que tiene tanto tiempo en la iglesia. A Saúl aborrecí y amé a Jacob. ¿Cómo le discutes tú eso? Estamos hablando de la soberanía de Dios. Además, Dios es Señor. Señor es dueño. Como soberano, colocó a Israel sobre una base condicional. ¿Qué dije? Y a veces nosotros agarramos versículos que se han dirigido a Israel y los tomamos para nosotros. Mucho cuidado con eso. ¿Están siguiéndome? Mire, Dios es Señor, es dueño. Y como soberano colocó a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de lo que estoy diciendo. El pueblo de Israel estaba bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos como nación dependieran de si observaban esas leyes. Yo le pedí a Dios muchas veces, dame la bendición que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob, y especialmente la del capítulo 28 de Deuteronomio que le diste a Israel. Y el Deuteronomio 28 dice así: si oyereis, eso se llama condición, si oyereis atentamente la voz de Jehová vuestro Dios, todas estas bendiciones que doy a continuación os alcanzarán. Amén. Eso es condicionamiento. Amén. Israel era obstinado y de corazón incircunciso, y lo siguen siendo. Se rebelaron contra el Señor, desecharon la ley, se volvieron a dioses falsos, entraron en apostasía. En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en manos de sus enemigos, dispersados por toda la tierra, y hasta el día de hoy permanecen bajo el peso de que la gracia de Dios no está sobre ellos.
Porque el pacto era condicional. No sé cuántos me están siguiendo esta mañana. Todas las promesas de Dios, hermano, desatadas para Israel, son condicional. Si tú oyes, si tú haces, si tú vienes, si tú vas, si tú corres, si tú no corres, estas bendiciones te alcanzarán. Amén. Eso es para Israel. Condición. Pongan mucha atención en lo que estoy diciendo. Fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles. Oiga lo que estoy diciendo. Fue Dios quien en su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad del ser humano, de la criatura, la puso en esta posición condicional bajo la responsabilidad de que él creyó oportunas, y en virtud de esa soberanía, él sigue siendo Dios sobre todos. Satanás, mire, la Biblia enseña que 3 ramas de poder estaban en el cielo. Levante su mano y diga: estoy oyendo. La rama de lo que es Miguel y sus ángeles guerreros, Gabriel y sus ángeles mensajeros, y Luzbel y sus ángeles adoradores de alabanza a Dios. Esta rama de Miguel y de Gabriel fueron preservados sin condiciones alguna. Ellos incondicionalmente nadie los puede tocar. Pero Luzbel fue puesto bajo condición: si adoraba, si alababa. El momento que él falló en querer la alabanza no para Dios sino para él, inmediatamente fue desechado y fue expulsado del cielo. Adán fue puesto en el Edén bajo condiciones. Si tú comes de este árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y te vas del Edén. ¿Qué hizo Adán? Comió y lo botaron. ¿Están claros? Dios luego llama a un pueblo entre las naciones llamado Israel, y le dice también: tú vas a recibir todas estas bendiciones si tú oyes atentamente mi voz y si guardas estos mandamientos. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto me siguen? ¿Cómo eran esos pactos? Condicionales. De este modo existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza la responsabilidad del hombre o la mujer. Y aquí le voy a decir dónde empieza la responsabilidad del ser humano: en obedecer lo que el soberano dice. Ahí comienza. El libre albedrío del hombre, la responsabilidad del ser humano comienza en obedecer en lo que el soberano ha ordenado. Póngale la mano sobre su hombro a alguien y diga: no te duermas. ¿Qué derecho? Voy a hacer unas preguntas aquí. ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? ¿Qué derecho? Él tenía que tener permiso del Creador. Si no, hubiera sido un ladrón. ¿Me están siguiendo? Hermano, que
pareciera que uno anda en la vida reclamándole a Dios. Que tú tienes que darme la bendición, Padre. Dios es soberano. Amén. Tú estás aquí para comprender cuál es el propósito de Dios en tu vida. Lo comprendes y lo harás. Dios diseñó pasos para que tú anduvieras en ellos. Estoy hablando de Efesios 2. Dios diseñó pasos para que tú anduvieras en ellos. ¿Qué hace con venir aquí? Comenzar a comprender a un Dios que te está enseñando cuáles son esos pasos. Es más, Dios te lo está diciendo a diario. Y uno nunca obedece. Véalo así. Siempre será así. Cada vez que Dios te tiene una bendición, negro, y te la declara, Satanás te ofrecerá un atajo. En la mañana, cuando Dios te dice que no te vayas por la Francisco Fajardo, sino que te vayas por el Río de Janeiro, lo primero que se te vino fue papá el que te habló. Y viene alguien y te dice, por ahí no es por acá. Ahí tienes el dolor de cabeza. Dios nunca se va a cansar de hablarte. Amén. Tú eres su hijo. Amén. Tú eres su hija. Amén. Así es. No sé si me están siguiendo. Amén. Hermano, ¿qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar de los egipcios joyas y vestidos? Ninguno. Solo que Dios lo había autorizado. Estoy hablando de un Dios soberano, ¿vale? ¿Qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno. Pero Dios así lo mandó. Y si Dios lo mandó es justo. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno. Sino que Dios lo había mandado a que se hiciera. ¿Qué derecho tiene el marido a demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguno. Solo que Dios lo estableció. ¿Qué derecho tiene una mujer de recibir amor, atención y cuidado? Ninguno. Solo que el Padre lo estableció así. Tengo una alabanza a Él. Y hay muchas cosas más que pueden mostrar la soberanía de Dios y pueden mostrar dónde empieza la responsabilidad del hombre. Siempre será en obedecer lo que el Dios soberano manda y ¡pum! Tenga alabanza. Tienes que meterte al arca, métete. Así no lo entienda. Tienes que arrepentirte y bautizarte en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hazlo sin cuestionar. No, que no lo entiendo, que el teólogo aquel, que el teólogo el carrizo, lo que Dios dice. Amén. ¿Tú te imaginas dónde hubiera terminado esa arca hundida no sé dónde? Si Noé no hubiera tomado las medidas de ingeniería aeronáutica que Dios le dio. Todos los barcos que existían en el tiempo de Noé, ninguno tenía techo. Todos eran embarcaciones sin techo, de llevarte allá a un lado y al otro sin techo. Y este fue el primer transatlántico, diseñado por Dios para que no se hundiera, pero ni porque lo quisiera el diablo. Si Dios te está diciendo lo que tienes que hacer, como soberano lo está diciendo, así no lo entiendas. Así es. Sí, señor. Así. Bueno, esta es la mejor parte que voy a hablar de esto. Y si, hermano, tú no estás obligado a eso, pero los que me comprendan, que lo hagan. Voy a dar esta revelación, porque estas son revelaciones de Dios.
Y si te parece gozarte en esto que voy a decir, levántate y échate una bailadita para Dios. Amén. Amén. Y gózate. Y si estás dormido, tómate un café. Pero esto es el Evangelio. Oiga bien lo que le voy a decir aquí, miren. Porque estamos hablando de la soberanía de Dios. Y no tiene nada que ver con todo lo que uno ha oído. Dios colocó a sus elegidos en un estado diferente al del diablo y sus ángeles. Los que me estaban oyendo y entendiendo saben lo que estoy diciendo. En un estado diferente del de Adán y Eva. Y el de un estado diferente del de Israel. Eran estados condicionados. Y Dios puso a sus elegidos en un estado incondicional. En un pacto eterno. Jesucristo es la cabeza de este pacto. Él tomó sobre sí tu responsabilidad y actuó con justicia perfecta, irrevocable y eterna. No sé cuánto me están siguiendo en esta mañana. Cristo fue colocado en un estado condicional para él. Gálatas 4 dice. Y hablando de revelación, solo los elegidos pueden entender esto. Si es que usted no es elegido, no lo podrá comprender ni que se lo ponga con tragedia. Gálatas 4 y 5. Miren, vamos a leer esto. Tenga alabanza a él, hombre. Pero cuando se cumplió el plazo o el tiempo, dice la otra versión, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Mire cuándo fue que Dios envió a su Hijo. No fue en la eternidad que discutió el soberano Dios, no dijo, ahora mismo tú estás aquí, papá. Si Dios tenía un hijo en la eternidad, ¿quién era la mamá?